Antes de empezar a hablar de nada, quiero dejar claro que esto, por así decirlo, es un diálogo entre nosotros. Es decir, esto no va a sustituir el que vayas o a un médico, o a un especialista, o que acudas a un profesional. Sencillamente es una charla entre nosotros. Sirve quizás como a tono informativo. Hola, bienvenidos a Y si hablamos de... En esta sección, como les comenté en la intro del canal, vamos a hablar de cosas muy comunes que nos pasa a todos. Desde, pues les dije, cómo tratar con gente difícil, qué hacer cuando tienes ataques de ansiedad o qué hacer cuando tienes una crisis de pánico. En este caso he decidido elegir el tema quizás que es más común a todos y sobre todo busqué en Google cuál era la búsqueda con respecto a este tema que más se producía. Y la búsqueda respecto a este tema era crisis de pánico, ataque de pánico, crisis de ansiedad, ataque de ansiedad. Así que vamos a hablar de ello. Primero, ¿es lo mismo un ataque de pánico que una crisis de ansiedad? Pues se parecen, pero no es lo mismo. Quizás en lo más que varían es en la duración. El ataque o la crisis de pánico en este caso tiene una duración determinada y muy pequeña, mientras que la ansiedad se prolonga durante un largo tiempo. ¿Están relacionadas? Sí. Normalmente la crisis o ataque de pánico precede a lo que es un episodio de ansiedad o un episodio ansioso. Una de las preguntas que más se hacen las personas que sufren de crisis de ansiedad y de ataque de pánico suele ser: ¿me voy a morir de esto? No. Lo pueden buscar por todo Google, Wikipedia, entrar a diferentes foros. No, no te vas a morir de esto. Yendo más allá, debido a que sufres todos los síntomas que tienes, que no quieren decir que sean imaginarios, tu cerebro los está provocando en tu cuerpo, pues debido a todo esto te vas a ir a todos los especialistas habidos y por haber y te van a decir que no tienes nada, que gozas de una salud de hierro. Creo que una de las cosas, bajo mi opinión, que va asociado a este tipo de trastorno es que te conviertes en un verdadero hipocondríaco. Y sí, vas a todos los médicos. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué sabe el tipo este de esto? Yo sufro de ataques de pánico y de crisis de ansiedad desde que falleció mi padre. Y aquí estoy. Y falleció hace mucho tiempo. Es decir, todavía estoy vivo, pese a mi color, pese a mi aspecto, pese a todo. Pero no me he muerto. La otra pregunta que mucha gente se hace: ¿tiene cura? Bueno, depende del tiempo que lo hayas tenido, cómo lo gestiones, es decir, depende de cada persona. Puedes sobrevivir con la crisis de ansiedad y el trastorno de pánico en tu vida cotidiana y en tu vida diaria. Por si estás buscando por ahí, en un casual, alguna cura milagrosa, no existe. Realmente hay que someterse a terapia. El ir a terapia psicológica o a un psiquiatra, a medicarte y demás, no significa que estés loco. Sencillamente que ha habido una serie de emociones que te han sobrepasado. No es más ni es menos, ni eres más fuerte ni eres menos fuerte. Sencillamente ha pasado esto. ¿Qué es lo que causa realmente todo esto? Pues ya digo, somos como si fuésemos un vaso que se va llenando de agüita hasta que llega al borde y ya añades una gota de agua que es la que detona eso. Depende de cómo tú sepas gestionar estos ataques, pues son más llevaderos o menos llevaderos, más fáciles de tratar o menos fáciles de tratar. Las causas realmente se desconocen todavía. Dicen que hay una predisposición genética, pero pueden haber miembros en tu familia que no lo sufran. No obstante, las estadísticas dicen que al menos 1 de cada 10 personas van a sufrir algún ataque de pánico o crisis de ansiedad alguna vez en su vida. Es decir, nadie está libre. Depende, ya digo, de la gestión de esas sensaciones. Vamos a definirlo como sensaciones. El trastorno de pánico y la crisis de ansiedad, desgraciadamente, es más común entre las mujeres que en los hombres. Los hombres quizás tendemos más hacia la crisis de ansiedad prolongada. Los síntomas, según
muchas estadísticas, porque van a encontrar en internet muchísimas estadísticas, por eso insisto en que vayan siempre a un profesional, pero las estadísticas suelen decir que suele pasar a partir de los 25, no necesariamente. Puede ocurrir un suceso o un hecho lo bastante fuerte como para que se desencadene todo este tipo de trastorno. ¿Cómo comienza una crisis o un ataque de pánico? Pues de forma repentina, no hay más, ocurre de repente y alcanza su mayor, por así decirlo, su mayor fuerza a los 10-20 minutos. Pasado de esos 10-20 minutos ya podemos hablar de un trastorno de ansiedad, una crisis de ansiedad. Tenemos que recordar que una persona con un ataque de ansiedad siempre va a vivir con el miedo a sufrir otro. Una persona con un ataque de pánico sufre al menos 5 de estos síntomas: molestia o dolor torácico, como si el corazón se le fuera a salir, mareos o sensación de desmayo, miedo a morir, miedo a perder el control o de muerte inminente, sensación de asfixia, que falta el aire, sentimiento de desesperación, sentimiento de irrealidad, náuseas y malestar estomacal, dificultad para tragar, entumecimiento o hormigueo en las extremidades, es decir, en los brazos o en las piernas, palpitaciones, frecuencia cardíaca rápida, latidos cardíacos fuertes, sensación de dificultad para respirar, sudoración, escalofrío, sofoco, temblor o estremecimiento. Si tienes al menos 4 de estos síntomas que acabo de decir, pues sí, realmente tienes un ataque de pánico. Tranquilo, no te vas a morir ni te pasa nada. Tienes un ataque de pánico, es decir, tu vaso se ha rebosado. Realmente es una respuesta de tu cerebro, por así decirlo, que le está mandando al resto de tu cuerpo determinadas sensaciones que son erróneas porque realmente no estás en peligro. Ten en cuenta, no va a solucionarlo ni alcohol ni nada que tomes de este tipo para intentar evadirte, realmente no te va a funcionar. En todo caso, va a ser más problema. El recuerdo de un ataque de pánico puede llegarte a provocar otro, con lo cual sería mejor intentar racionalizar qué es lo que te ha ocurrido. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre con el ataque de pánico y con la crisis de ansiedad? Cuando vas al médico, ¿qué es lo que te suele ocurrir? Vas al médico, te sientas, vas con todos tus nervios, asustado o asustada, atemorizado, atemorizada, y le explicas o le intentas explicar qué es lo que tienes. Y tu médico te dice, bien, tienes una crisis de ansiedad, tienes un trastorno de pánico, ¡pum!, te medica. Pero realmente ninguno se para explicártelo. Pasas al siguiente nivel, te haces todas las pruebas del mundo para ver qué es lo que tienes, qué es lo que realmente tienes. Esto lo estoy hablando por propia experiencia. Cuando vas al resto de los especialistas, todos te dicen que estás perfecto, que estás bien, pero ninguno te explica qué es lo que tienes. Una vez has identificado el problema, vas al psicólogo y vas al psiquiatra, pero ninguno te explica por qué y qué es lo que tienes. Pues teniendo en cuenta que el ataque de pánico y la crisis de ansiedad tan solo la diferencia, quizás la duración, y que precisamente el ataque de pánico es lo que te produce el proceso de angustia que te lleva a esa crisis de ansiedad al sentirte pues deprimido, irritado porque no controlas tu vida, cansado porque has tenido varios ataques de ansiedad que han afectado, varios ataques de pánico que han afectado tu cuerpo. Obviamente te sientes inquieto porque no sabes qué es lo que tienes. Esa es la ansiedad. Por eso digo que se prolonga más en el tiempo, teniendo en cuenta que más o menos es lo mismo. Quizás lo que varíe sea la duración, y que se pueden confundir los dos. Mucha gente confunde crisis de pánico con un ataque de ansiedad. El mejor o el principal tratamiento, en este caso, bajo mi opinión, comienza por saber qué es lo que le está pasando a tu cuerpo, realmente qué es lo que tienes, y sobre todo estar dispuesto a acudir a un profesional. Lo primero que tienes que hacer es entender por qué te pasa, por qué has llegado a ese proceso de ansiedad, a ese proceso, a ese primer ataque de pánico. ¿Qué te llevó? Reconocer y reemplazar esos pensamientos que hacen que se te repita la ansiedad. Entre ellos está el miedo a que se te vuelva a repetir, es decir, retroalimentar otra vez un ataque de ansiedad con otro ataque de ansiedad. Aprender a manejar el estrés, a relajarte mediante técnicas de relajación que, si quieren, la próxima semana seguiré hablando de ellas. El saber manejar problemas menores mediante
determinadas técnicas, como sería la cognitivo-conductual, es decir, conoces y cambias tu conducta. Explicado muy rápidamente, que quede que esto es una introducción. Pues con todo esto puedes manejar la ansiedad e incluso puede llegar a desaparecer si la has cogido pues muy pronto. En ocasiones manejar la crisis de ansiedad y el trastorno de pánico lleva incluido pues el tener que tomar determinadas pastillas que te va a mandar tu psiquiatra. En ocasiones te van a recetar un sedante, pero tienes que buscar aquel que no te deje ni adormilado ni nada de esto. Aún así, todos los sedantes siempre tienen ese efecto, el de sedación, el de tranquilizar. Es tu médico el que va a establecer la pauta, cuánto, en qué cantidad y cómo debes de tomarlo. La expectativa de cura pues, va a depender del entorno, de la persona, de con quién se mueva, de qué situación tenga, cómo su familia, es decir, el entorno sociocultural, por así decirlo, es decir, la sociedad y lo que le rodea, lo que va a ayudar a una mejoría, cura, o que se quede ahí estacionado, pero que lo sepa llevar. ¿Cuándo consultar con un especialista? Pues en el momento en que veas que el tema se te va absolutamente de las manos, sobre todo en los primeros ataques. Si sabes identificarlo, vete a un psiquiatra. En serio, no estás loco, no te pasa nada, sencillamente. Cuando sepas realmente de dónde viene, por qué pasa y toda la historia, dirás tú, oh, debí de haber acudido antes. Los otros nombres que tienen son TAG, trastorno de angustia generalizada o trastorno de ansiedad. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Son vídeos cortos. Si te interesa saber más sobre la ansiedad, recuerda que el jueves voy a subir otro vídeo ahondando más en la crisis de ansiedad y en el trastorno de pánico. Si tienes alguna duda, recuerda dejarlo abajo en la caja de comentarios, siempre te la voy a responder, y si no, va a haber otras personas con los mismos síntomas que tú y que han pasado por lo mismo que seguramente te van a ayudar. Pero esto jamás va a sustituir la ayuda de un profesional. No tienen por qué sentir vergüenza, en serio. Muchas más personas, si miran unas estadísticas, dicen que de cada 10, 5, de cada 5, 3, varía. Sufren de ataques de ansiedad, crisis de pánico. Ataque de pánico o crisis de ansiedad. Ambos nombres al final se terminan confundiendo. Pero sabemos que son diferentes. Unos son cortos, otros son más largos. Así que vete a un especialista y no pasa nada. Y sobre todo, busca personas con las que hablar de esto. Y recuerda, tu crisis de ansiedad, tu trastorno de pánico es tu crisis de ansiedad y tu trastorno de pánico. No es similar ni igual al de uno o al de otro. Tampoco le puedes restar importancia ni tampoco darle más importancia. Sencillamente es tuyo, te pertenece y tienes que aprender a gestionarlo. Espero que este vídeo te haya gustado, que compartas si crees que la información que te he dado es interesante, te suscribas porque el jueves subiré otro vídeo, mañana habrá otro y el lunes tendrán tutorial. Mañana habrá otro, ya más en un tono de humor. Pero si te ha gustado este vídeo, recuerda compartir eso, darle like, suscribirte. Si la información te ha sido útil, me alegrará muchísimo. Y recuerda que nos vemos el próximo jueves hablando precisamente sobre este tema. Así que nos vemos el próximo jueves. Bye.